Llegamos finalmente al punto culminante de nuestra exposición sobre los dos Dionisios. Empezamos esta conferencia diciendo que el principal y primer vínculo de unión entre ambos era su fe cristiana, su condición de cristianos y la fe verdadera de hijos de Dios en Cristo, en la comunión de la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Y lo que abordaremos a continuación constituye el punto culminante de esta conferencia, precisamente porque aquí los dos, en su condición de sucesores de los apóstoles, el uno como patriarca alejandrino, el otro como obispo de Roma y sucesor de Pedro, y por lo tanto primado de toda la Iglesia universal, los dos se encontrarán en torno al misterio principal de la fe cristiana, a saber, el misterio del Dios uno y trino. Empecemos por los hechos fundamentales. Hacia el año 257, San Dionisio de Alejandría encontrando difundida en la Pentápolis líbica, al este de la Cirenaica, el error sabeliano, dirige una carta advirtiendo de esto al entonces Papa de Roma, Sixto II. Un fragmento de la misma nos lo trae Eusebio en el número 6 del libro séptimo de la Historia Eclesiástica. Leo de allí. Cuando en la misma carta, hablando también de los herejes sabelianos, señala que en su tiempo iban prevaleciendo, dice lo siguiente: porque acerca de la doctrina surgida ahora en Ptolemaida de Pentápolis, doctrina impía y que contiene muchas blasfemias sobre el Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y también mucha incredulidad por lo que se refiere a su Hijo unigénito, el primogénito de toda creación, el Verbo hecho hombre, así como también falta de sensibilidad para el Espíritu Santo, como quiera que de todas partes me llegaban manifiestos y hermanos con intención de discutirlo, escribí algunas cosas conforme a mis posibles y con ayuda de Dios, explicándolas de una manera bastante didáctica, y de ellas te envío las copias. Tenemos aquí una primera referencia tomada de una carta dirigida por Dionisio el Grande de Alejandría al Papa romano Sixto. Ahora bien, con ocasión de la difusión del error sabeliano en la Cirenaica, Dionisio el Alejandrino escribe una serie de cartas a obispos de la región. Y de esto también nos trae la noticia el propio Eusebio.
En el número 1 del capítulo 26 del mismo libro séptimo leemos lo siguiente. Además de estas cartas se conservan también otras muchas de Dionisio, como la dirigida a Amón, obispo de la iglesia de Berenice, contra Sabelio, a Telésforo, a Eufranor, de nuevo a Amón y a Euporo contra Sabelio, y sobre el mismo tema compuso también otros 4 escritos que dirigió a su homónimo de Roma, Dionisio. Ahora se refiere Eusebio a una instancia histórica posterior. Ya en los últimos años de su episcopado, Dionisio se ocupa de la refutación de la doctrina sabeliana que infecta a las iglesias de la Pentápolis líbica. Recordemos que las 5 ciudades que la constituían eran Cirene, Berenice, Arsínoe, Apolonia de Cirene y Ptolemaida. Lo que menciona Eusebio en este número 26 del libro séptimo, capítulo 26 del libro séptimo, es una serie de cartas escritas por Dionisio de Alejandría, cartas doctrinales en las que se ocupa de la refutación del sabelianismo. La doctrina de Sabelio que, según consta en los anales de la historia eclesiástica, tiene por antecedente a Noeto. La doctrina de Sabelio había llevado a su expresa anatematización hacia los inicios del siglo III en la iglesia de Roma, de la que fue excomulgado Sabelio por sostener la doctrina que fundamentalmente consiste en afirmar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son más que modos de manifestarse Dios ante los hombres en diversas etapas de la historia, excluyendo expresamente que haya distinción alguna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en Dios mismo. Esta doctrina se conoce también con el nombre de modalismo. Las raíces de esta elaboración doctrinal, que tiene su historia, una historia que no se conoce con mucha precisión, pero que se despliega entre la segunda mitad del siglo II y la primera del siglo III. El desarrollo de esta doctrina parece tener su origen en el patripasianismo, es decir, en la afirmación de que quien padeció en la cruz fue el Padre. La doctrina patripasiana venía a sostener que si Dios padeció en la cruz, el Padre padeció en la cruz, porque el mismo Dios que es el Hijo es el Padre. Sin diferencia y sin distinción alguna en Dios mismo. Esto último hay que subrayarlo porque es lo que especifica el error sabeliano, el error modalista, esta negación de la distinción real entre las 3 divinas personas en Dios.
en el seno de la divinidad. Este vínculo con la cristología parece estar en la primera forma de desarrollo de la doctrina modalista. No nos vamos a detener en esto. Pero luego la doctrina se va sistematizando como una doctrina que habla de una expansión o desarrollo de la unidad en la Trinidad por las sucesivas manifestaciones de Dios, que se manifiesta como creador y se llama Padre, se manifiesta como redentor y se llama Hijo, se manifiesta como santificador finalmente y se llama Espíritu Santo. Los tres nombres de las tres divinas personas pasan a ser aquí nombres de acciones divinas, nombres de efectos ad extra: la creación, la redención, la santificación, pero sin correlato ni arraigo alguno en el ser mismo de Dios. Esto es lo que niegan los sabelianos precisamente, que haya distinción alguna en Dios mismo o en Dios en sí mismo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y acusan de triteísmo, es decir, de hablar de tres dioses impíamente, a quienes sostienen que la distinción entre Padre, Hijo y Espíritu Santo es una distinción intradivina, inmanente al ser mismo de Dios. Esta doctrina de Sabelio constituye un error fundamental que separa a quien lo sostenga de la comunión de la fe cristiana, por negar el misterio principal de la fe, que es el misterio de la Trinidad Santísima que Jesucristo el Señor ha revelado. De la Trinidad Santísima que es Dios en sí mismo. El caso es que Dionisio de Alejandría, activo en su celo de pastor, ha querido dirigirse a los obispos de la Pentápolis líbica, región de la cual, según parece por la documentación antigua, el propio Sabelio era originario. Ante la difusión de la doctrina errónea en esta región, Dionisio escribe una serie de textos dirigidos a obispos, a presbíteros del área, en los que exponía el error, lo criticaba y lo distinguía de la verdad católica. Estos escritos van a ser precisamente el punto de partida de una reacción contra Dionisio Alejandrino, por parte de algunos miembros del presbiterado de su diócesis, que, alarmados por ciertas expresiones usadas por el patriarca y considerando que esas expresiones eran también erróneas y que caían de algún modo en el error contrario al sabelianismo, es decir, en el error triteísta, dirigen una epístola acusando a Dionisio Alejandrino de incurrir en errores al Papa Dionisio de Roma.
Ahora nos encontramos con San Dionisio Romano como destinatario de la carta de los alejandrinos, en que se acusaba a Dionisio, el patriarca de Alejandría, de separar al Padre y al Hijo, de negar la eternidad del Hijo, de nombrar al Padre sin el Hijo y al Hijo sin el Padre, de prácticamente rechazar el término homoousios como descriptivo de la relación del Hijo con el Padre, y de hablar del Hijo como de un ser creado por el Padre, como de una criatura del Padre, empleando comparaciones totalmente extraviantes en relación con ello. Acusan a Dionisio Alejandrino de constituir al Hijo en un poiema, kai geneton tu Theou, hechura y criatura de Dios. Ajeno a la usía del Padre. En este último punto tenemos lo que sería la acusación más grave, porque al decir que lo hace ajeno a la usía del Padre, xenon catusian tu patros, autoneinei, ser él el Hijo, ajeno, xenon, respecto de la usía del Padre. En este último punto de acusación es en que desembocan como en el centro neurálgico de toda la carta las otras acusaciones de separar al Padre y al Hijo, de denegar eternidad al Hijo, que sería una consecuencia de negar que sea de la misma usía que el Padre, y lo mismo el rehuir el término homoousios, o el nombrar al Padre sin el Hijo o al Hijo sin el Padre, como si se pudieran nombrar separadamente en su ser. Dionisio de Roma recibe esta carta, esta acusación. Y compone dos escritos. Que sean dos escritos distintos lo sostuvo ya Baronio, el gran historiador de la Iglesia, el cardenal Baronio, apoyándose en el modo de hablar de San Atanasio, y es tenido como un hecho cierto por los más rigurosos investigadores del tema de esta cuestión de los dos Dionisios en los últimos decenios, hasta el presente, digamos. Por un lado, escribe una carta a la Iglesia de Alejandría, contra el sabellianismo y exponiendo el modo adecuado de corregir el error sabelliano. Al exponer el modo adecuado de corregir el error sabelliano, Dionisio Romano
deja en claro que no se debe hablar de manera equívoca a este respecto, implicando el error opuesto, es decir, el triteísmo que divide la divinidad en tres seres esencialmente, sustancialmente distintos. Pero además de esta carta a la Iglesia de Alejandría, en la que no nombra en ningún momento al patriarca alejandrino, le dirige una carta personalmente a él, una epístola personal, reclamándole esclarecimiento acerca de los errores de que se le acusa. Y esto da origen a la composición por Dionisio de Alejandría de un tratado, de un trabajo, en el cual hace la exposición de su pensamiento y la apología o la defensa del mismo frente a las acusaciones que le han sido hechas. A este tratado, en 4 libros, parece referirse el final del segundo fragmento de Eusebio que hemos leído, en el capítulo 26, número 1, cuando dice: y sobre el mismo tema compuso también otros 4 escritos que dirigió a su homónimo de Roma, Dionisio. Lo que acá se traduce como 4 escritos, en realidad se podría traducir como un escrito cuádruple, lo cual aludiría claramente al tratado en 4 libros, que se conoce en general, se cita en general en texto, cuando se cita en griego, como Ellenhos kai Apologia. Este trabajo se nos conserva solo en forma fragmentaria. Los fragmentos principales que podemos hoy día leer son los que transmite San Atanasio en su epístola sobre la sentencia de Dionisio de Alejandría. Y algún fragmento o alguna alusión, en realidad, también palabras, pero palabras muy fragmentarias y alusiones, se encuentran también en San Basilio Magno, ya en la segunda mitad del siglo IV. Cuando hablo de Atanasio, por supuesto, hablo de la primera mitad del siglo IV. Atanasio, al presentar los fragmentos y comentarlos, hace una vigorosa defensa de Dionisio Alejandrino y de su ortodoxia. Es decir, da por plenamente válidas las explicaciones, la defensa, la apología que hace de su propio pensamiento y de su propio sentir en la fe Dionisio Alejandrino en el tratado del cual él extrae los fragmentos que hasta el día de hoy se nos conservan. La posición de Basilio es distinta. Basilio tiene palabras más duras para con Dionisio Alejandrino,
pero los que han estudiado los textos de Basilio y conocen su modo de hablar con amplitud y saben aquilatar el modo de expresarse del santo doctor, sostienen que Basilio en ningún momento duda de la ortodoxia de Dionisio de Alejandría y que más bien riñe contra su modo de hablar, contra el modo de expresarse, que es en general, según Basilio, poco satisfactorio e incluso proclive al error, propenso al error. También hay quienes han señalado que en la actitud de Basilio en relación con Dionisio puede notarse cierta evolución a lo largo de su vida, que Basilio joven es mucho más drástico con Dionisio que Basilio maduro, lo cual podría defenderse también en virtud de la distinta manera de considerar al santo en algún escrito temprano y en escritos posteriores. La exposición hecha por Dionisio de Alejandría de su mente parece haber sido recibida con plena satisfacción por el Papa, de manera tal que, una vez hecha la explicación por Dionisio, las acusaciones levantadas contra él o presentadas contra él quedan desechadas. Los estudiosos en esto por ejemplo lo sostiene con claridad Charles Feltow en su edición de las cartas y fragmentos Supertites de Dionisio Alejandrino, hecha en Cambridge hacia comienzos del siglo XX, con amplias introducciones y comentarios. Feltow sostiene que en los modos de hablar de Dionisio de Roma y Dionisio de Alejandría ya se pueden detectar problemas de carácter terminológico. Ese sería principalmente el caso del término hipóstasis, entendido por Dionisio de Roma como un sinónimo de substancia, mientras que Dionisio de Alejandría lo contradistingue en sus explicaciones claramente de usía. Que el uso de estos términos fuese a mediados del siglo III motivo de cierta perplejidad y confusión al hablar del tema trinitario, no tiene nada de extraño cuando 100 años después los mismos términos seguirán siendo ocasión de controversia, de dificultad en cuanto a la interpretación de los mismos por unos y por otros, y sobre todo del modo de hablar de griegos y latinos. El tomar la palabra hipóstasis como sinónimo de usía y en latín como sinónimo de sustancia hacía inviable la distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el sentido que la fe exige como distinción real, como la distinción de tres hipóstasis, porque entonces estaría diciendo tres sustancias distintas y por lo tanto tres esencias distintas, suprimiéndose la divina monarquía, es decir, yendo contra la fe de la Iglesia.
Mientras que la distinción entre los dos términos, usía e hipóstasis, distinción terminológica y conceptual introducida ya en el vocabulario alejandrino por Orígenes, y que luego será usado como modo adecuado de hablar en la definición dogmática del Concilio de Nicea. Esa distinción, usual para Dionisio de Alejandría, permitía distinguir a los tres como tres hipostaseis, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso que en el vocabulario latino Dionisio de Roma expresaría más bien diciendo tres personas, cuyo equivalente podría ser para el griego prósopa, tres prósopa, pero como prosopon en el sentido de papel o rol de representación teatral. Era un término del que abusaban constantemente los sabelianos. El término prósopa resultaba totalmente inadecuado y de sabor herético, porque vendría a decir tres roles, tres papeles ad extra, tres maneras de manifestarse, con lo cual se estaría sosteniendo la doctrina modalista. Menciono esta discusión de carácter terminológico porque, según algunos estudiosos, como el caso de Feltow, juega cierto papel en el cruce de escritos entre Dionisio de Roma y Dionisio de Alejandría. Menciono la cuestión terminológica, como he mencionado la cuestión de la distinta valoración del modo de hablar de Dionisio de Alejandría por Atanasio y por Basilio el Grande. Dicho sea de paso, Atanasio, que es el que nos conserva principalmente los fragmentos de Dionisio de Alejandría en su tratado de defensa de su propia posición, procede con cabal honestidad porque a él le debemos la conservación de los fragmentos más problemáticos y que es más difícil salvar o explicar adecuadamente del propio Dionisio alejandrino. De manera tal que Atanasio no ha ocultado las dificultades y los problemas que los escritos previos de Dionisio alejandrino habían generado, sino que los pone de manifiesto para darles una explicación y una respuesta según la mente del propio Dionisio en su tratado de defensa. Pero estas alusiones no constituyen el centro de la cuestión que queremos exponer. Ya hemos presentado los hechos, ciertas discusiones acerca de los hechos, pero ahora viene lo fundamental. Y lo fundamental tiene que ver con el hermoso título que Monseñor Juan Carlos Ruta pone en su libro La Trinidad, Revelación y Conocimiento del Misterio al capítulo en que aparece expuesta la controversia de los dos Dionisios. Es el capítulo tercero del libro y se titula La constante profesión de fe en la Trinidad. La constante profesión de fe en la Trinidad. Y ese capítulo comienza diciendo así:
Recogida la revelación bíblica acerca del misterio trinitario, cumple ahora indagar si la Iglesia haya creído siempre lo revelado, es decir, si profesó siempre que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son tres realmente distintos y consubstanciales entre sí. Esta fe es la que se manifiesta en el símbolo niceno constantinopolitano, tal cual se entiende y proclama hace siglos. Pero dado que esta enunciación de la fe no prevaleció sino al término de prolongadas y ásperas controversias, los historiadores acatólicos de los dogmas han sostenido que durante un largo tiempo esa fe no solo no fue explícita, sino que por el contrario fue dudosa, ignorada e incluso negada. A saber, la Iglesia antenicena no habría tenido una doctrina trinitaria firme, sino que, dubitativa entre el monarquianismo y el subordinacionismo, habría admitido ora que las tres personas no eran realmente distintas entre sí, ora que están subordinadas entre sí de tal modo que o sólo el Padre fuese Dios en sentido propio, o inconscientemente se admitiese dos o tres dioses. Esta incertidumbre y oposición de sentencias o tradiciones sería la causa de la resistencia que muchos, y por mucho tiempo y gran pertinacia, opusieron a la fe nicena. Además, se sostiene, dicha fe prevaleció en el Oriente sólo porque los padres llamados neonicianos la entendieron y explicaron en sentido que implicaba el triteísmo, si bien éste fue inconsciente. Por lo tanto, la concordancia de la Iglesia Universal respecto del símbolo niciano se debió a esa formidable equivocación, es decir, a una doble u opuesta intelección de la misma confesión de fe, sin que nadie percibiese la contradicción. Tales afirmaciones chocaban antes contra una monolítica actitud de defensa por parte de la teología católica. Hoy día, lamentablemente, a veces encubierta y otras abiertamente, es del seno mismo del quehacer teológico de la Iglesia que parten las dudas o las negaciones de la Trinidad, basándose sea en la Escritura, sea en los escritores eclesiásticos primitivos. Aquí está exponiendo Monseñor Ruta un doble problema que él se encarga de abordar en la obra y de contestar desde la luminosa integridad de la fe católica. El primero sería la negación de la existencia de una fe trinitaria en los tres primeros siglos de la Iglesia. Esta sería la explicación de por qué, una vez concluido el Concilio I de Nicea, seguirán décadas de arduas disputas, de graves conflictos doctrinales en la Iglesia. Como si fuese necesario que para que existiesen esos problemas doctrinales, la Iglesia precedente no hubiera creído en la Trinidad. Ahí hay una manera de argumentar totalmente falaz, que es remontar la dificultad introducida por la herejía y por la propagación de la herejía a las épocas anteriores a la misma. El arrianismo, refutado por el Concilio I de Nicea, que se origina hacia fines del siglo III, es el que explica, en cuanto a su difusión, unido a otros factores como las dificultades terminológicas a las que hemos hecho alusión ya, y a la vacilación de ciertas mentes, y a la conflictividad jurídico-política de la fe ortodoxa, que ese es un factor decisivo en el desarrollo de las controversias. Exactamente lo opuesto de lo que se quiere dar a entender, porque la versión más divulgada a su vez de esto de que no hubo fe trinitaria en los tres primeros siglos es que la fe trinitaria es un invento del Concilio de Nicea, que a su vez es un invento del emperador Constantino. Por lo tanto, la fe trinitaria sería una suerte de invento de Constantino como un instrumento del poder político para convertir al cristianismo en una religión dogmática y al mismo tiempo en un factor de poder y de presión
ideológica sobre las masas. Todo eso es un absoluto disparate pseudohistoriográfico, porque lo que explica en gran medida las controversias del siglo IV es precisamente que no soluciona la definición de Nicea el problema político que era el que Constantino principalmente quería resolver con la celebración del concilio. Cuando Constantino convoca a concilios, porque la doctrina de la fe de la Iglesia y su oposición al arrianismo está creando un conflicto en las iglesias cristianas que altera el orden público, y esa alteración del orden público es lo que Constantino quiere eliminar. Ahora bien, definida la fe en Nicea, expresada la definición de la fe ortodoxa en Nicea, los conflictos y la alteración del orden público permanecen, y permanecen por la firme defensa de la fe católica, de la fe ortodoxa, frente a la persistencia, a la pertinacia de los herejes arrianos. Y de hecho, tanto Constantino I como dos de sus sucesores luego, dos de sus hijos y sucesores, sostendrán enérgicamente a las facciones proclives a fórmulas de la fe en las que pudieran acordar también los arrianos, es decir, en fórmulas de compromiso, en fórmulas que no distinguiesen la verdad del error, de tal manera que pudiesen acogerlos a todos. Y ahí es donde se muestra que el dogma de la fe es lo que irrita al mundo, porque lo que no es funcional a los fines puramente temporales es la verdad que trasciende el tiempo. Esta nunca es un instrumento de los fines temporales, como quiere hacer creer esa versión torpe, superficial y mezquina, que sigue difundiéndose, y en algunos sectores ampliamente, hasta el día de hoy, inventada por los racionalistas del siglo XIX, y que sigue su curso, como pueden hacerlo todos los errores, en la medida en que sirvan para algo, y en la medida en que sirvan para oponerse a la luz o rehuir de ella. El otro problema, no nos compete directamente a nosotros, es el otro problema que plantea Monseñor Ruta en este fragmento inicial del capítulo que he leído, es la afirmación según la cual la fe de Nicea no permaneció en un único sentido en Oriente y en Occidente, sino que los occidentales entendieron un sentido y los orientales en otro. Y que ni unos ni otros se dieron cuenta que entendían distinto. Esa es otra afirmación disparatada que carece de fundamento documental, que carece de sentido histórico, pero que es una manera de desvirtuar la unidad de la fe de la Iglesia con argucias pseudo-historiográficas. Porque la fe de Nicea prevalece en un único y mismo sentido, en Oriente y en Occidente, y es precisamente la dificultad para expresar armoniosamente por todos en dos lenguas distintas, cuales eran el griego y el latín cristianos, de los padres, el mismo dogma, la misma sentencia, es precisamente eso también lo que explica en parte lo dilatado de las controversias a lo largo del siglo IV. Pero precisamente es la explicitud de este problema y su tratamiento por los grandes padres de la segunda mitad del siglo, lo que, tanto griegos como latinos, lo que permite zanjar finalmente las disputas. No se puede acusar de no entender el problema de la diferencia de terminología a autores que expresamente la discuten, que expresamente se ocupan en zanjarla y en convenir en una terminología homogénea para unos y para otros, asociada a conceptos explícitamente y claramente definidos.
Ahora bien, presentado este panorama problemático, de nuevo vuelvo al título del capítulo, la constante profesión de fe en la Trinidad. Y ahora leo de nuevo lo que sigue. El recorrido por los siglos patrísticos, lejos de problematizar la fe, la rejuvenece y la honda. Extendiéndolas a todos ellos, nos place colocar a su comienzo las palabras del padre Le Breton. En el estudio de la fe colectiva de la Iglesia en los siglos segundo y tercero, el creyente encuentra una gran alegría. Reconoce la fe que la anima aún hoy día y se sumerge en esta fuente viva, inagotable. Y el historiador encuentra así una gran luz. Los antiguos padres, cuyos escritos serán el principal objeto de nuestro estudio, han sido iniciados en esta fe, han recitado y enseñado este símbolo, han cantado estos himnos y recitado estas plegarias. Para ellos, la Santa Trinidad no era solamente un objeto de especulación, era, como lo ha dicho el más antiguo de ellos, San Clemente, su fe y su esperanza. Su vida entera está tendida hacia ese término. Un apologista, Atenágoras, interrumpirá un momento su demostración para dejar escapar este grito. Nosotros, aquí abajo, somos arrastrados por el solo deseo de conocer el solo Dios verdadero y su Verbo, de saber cuál es la unidad del Hijo con el Padre, cuál es la comunidad del Padre con el Hijo, lo que es el Espíritu, cuál es la unión y la distinción de estos términos unidos entre sí, el Espíritu, el Hijo, el Padre. Es este espíritu expresado por las palabras del historiador del dogma trinitario y de los dogmas de la Iglesia en general, Gilles Le Breton, que vamos a abordar el último tramo de esta conferencia. A partir de aquí, este espíritu de gozo ante la gran luz de la fe de siempre. Es lo que dice al comienzo de la cita que pone aquí Monseñor Ruta, el padre Le Breton. En el estudio de la fe colectiva de la Iglesia en los siglos segundo y tercero, el creyente encuentra una gran alegría. Reconoce la fe que la anima aún hoy día y se sumerge en esta fuente viva, inagotable. Vamos a hacer nosotros brevemente este ejercicio de sumergirnos en la fuente viva e inagotable de la Iglesia una, santa, católica y apostólica, en relación con los dos Dionisios y sus textos en torno a la Trinidad. Empecemos por advertir que el mismo planteo de la cuestión, como nos lo comunican los historiadores, muestra la cabal, luminosa existencia de la fe trinitaria de la Iglesia a mediados del siglo III. Esto lo demuestra la inquietud de Dionisio Alejandrino por refutar el sabelianismo. Esto lo demuestra la elevación de esta inquietud a la sede romana. Esto lo demuestra también la inquietud de los presbíteros de Alejandría que, celosos por la fe de la Iglesia, emiten a Roma una
carta acusatoria contra su propio patriarca, considerándolo incurso en el error opuesto al sabelianismo. Ya estos hechos por sí mismos, muestran el carácter dogmático de la fe cristiana, lo mismo que la excomunión y anatema de Sabelio a comienzos del siglo III. Absolutamente sin relación alguna con instrumentalización política pensable o imaginable de esa fe, en el contexto histórico de un imperio romano que la persigue como fuera de la ley. Son esas iglesias que sufren las persecuciones, son esas iglesias de los mártires las que excomulgan a los herejes. Son los obispos de esas iglesias los que, como sucesores de los apóstoles, se ocupan de conservar íntegro el depósito de la fe, de conservar pura la verdad revelada y sin contaminación de error alguno. Son todos los que tienen oficio de enseñar, obispos y presbíteros en la iglesia, los que con atenta vigilancia procuran mantener íntegro el depósito, libre de toda doctrina espuria, de toda forma de tergiversación de la recta y sana doctrina de la ortodoxia cristiana, de la fe católica y apostólica. Hecho este preámbulo, pasamos a los textos y empezamos por Dionisio de Alejandría. Lo que vamos a leer son algunos fragmentos del Tratado de Defensa que escribe Dionisio, la refutación y apología, refutación de las acusaciones que le han hecho y apología de su propia mente. Dice así: no hubo un tiempo en que Dios no fuera Padre. No es verdad que el Padre estuviera un momento privado de logos, de sabiduría y de poder, y que después engendrara al Hijo. Pero el Hijo no tiene de sí mismo su existencia, sino del Padre. Siendo el resplandor de la luz eterna, también Él es absolutamente eterno. Si la luz existe siempre, es cierto que su resplandor existe también siempre. En efecto, se reconoce la existencia de la luz por su resplandor y es imposible que la luz no brille. Y séanos permitido recurrir una vez más a comparaciones. Si el sol existe, también el día, y si todo está oscuro, es imposible que el sol esté allí. Si pues el sol fuese eterno, el día no tendría fin, mas no es así, pues el día empieza con la salida del sol y se acaba con su puesta. Pero Dios es la luz eterna que no ha tenido principio ni tendrá jamás fin. Por consiguiente, su resplandor es eterno y coexiste con él, porque existe sin principio y es engendrado sin cesar, resplandece siempre delante de él. Él es aquella sabiduría que dice: estaba yo con él, siendo siempre su delicia, solazándome ante él en todo tiempo. Siendo pues eterno el Padre, también el Hijo es eterno, luz de luz, porque donde hay uno que engendra hay también uno engendrado, y de no haber uno que es engendrado, ¿cómo y de quién podría ser Padre el que engendra? Pero ambos existen y ambos son eternos. Con estas expresiones de Dionisio Alejandrino vienen a derrumbarse las acusaciones que hemos referido contra él.
No hay aquí separación del Hijo y el Padre. No hay aquí nombrar al Padre sin el Hijo y al Hijo sin el Padre. Hay exactamente lo contrario, que es la fe ortodoxa de la Iglesia. Jamás ha existido el Padre sin el Hijo, nunca el Hijo sin el Padre, y tan eterno es el Hijo como el Padre, coeterno con Él. Siendo el Hijo el Logos, la sabiduría del Padre, nunca ha habido Padre sin Logos, sin sabiduría. Por tanto, el Padre y el Hijo son coeternos. Y adviértase que siendo la eternidad un atributo propio de la divinidad, no puede decirse otra cosa, sino que son homoousioi, es decir, consubstanciales entre sí, son la misma y única substancia divina. En el último fragmento referido y citado, asoma inclusive la expresión del Concilio de Nicea. Siendo pues eterno el Padre, también el Hijo es eterno, luz de luz. Ha acudido previamente a la analogía de la luz y del resplandor. Y la ha esclarecido adecuadamente, porque el término resplandor también, siendo metafórico, podría malentenderse, porque podría entenderse de una manifestación adextra del Padre. Dionisio excluye en su modo de hablar esa interpretación porque ha dicho claramente lo siguiente: Dios es luz eterna que no ha tenido principio ni tendrá jamás fin, por consiguiente su resplandor es eterno y coexiste con él, porque existe sin principio y es engendrado sin cesar. Resplandece siempre delante de él. Esto que dice aquí, existe sin principio, hay que entenderlo que existe sin comienzo, es decir, existe eternamente, y es engendrado sin cesar. No que no tenga principio en el sentido de no tener origen, porque ya ha dicho claramente que el Hijo no tiene de sí mismo su existencia, sino del Padre. Pero adviértase que señala con toda claridad: resplandece siempre delante de él. Aquí vemos con claridad lo que quiere decir Dionisio de Alejandría, y como a Monseñor Ruta y al Padre Le Breton y a todos los que participan en la comunión de la fe católica y apostólica de la Iglesia una y santa, se nos ensancha el corazón al captar en la expresión de Dionisio la verdad de la fe. Resplandece siempre ante Él, ante el Padre, en la comunión de vida eterna e inmanente de la Trinidad que es Dios. Por eso he dicho que no admite esto interpretación adextrinsecista. En un fragmento posterior dice así: yo daba ejemplo de la prole humana, que evidentemente es de la misma naturaleza que el engendrante. Yo decía que los padres difieren de los hijos solamente en que ellos mismos no eran los hijos. De otro modo sería necesario que no existiesen ni los padres ni los hijos.
este fragmento nos muestra otra cosa importantísima, y es que, aun cuando no lo diga explícitamente, Dionisio de Alejandría es perfectamente consciente de la distinción entre la verdad que se ha esforzado por expresar y las expresiones con que lo ha hecho. Y al mismo tiempo, entre el carácter analógico del contenido de esas expresiones y el misterio que se trata de dar a conocer mediante la analogía, salvando siempre la analogía. Por eso acá se dedica a mostrar finamente cómo lo que toma por analogía de la generación de la prole humana es la unidad de naturaleza entre quien engendra y el engendrante. Pero unidad de naturaleza que no se da de la misma manera entre un padre y un hijo humanos que entre el Padre y el Hijo, que son el mismo y único Dios. Ahí hay un salto analógico profundísimo por la sencillísima razón de que la usía divina no admite plurificación sustancial. No puede haber multiplicidad de sustancias divinas porque el ser sustancial divino es necesariamente uno y único. Una acusación que se le hace es también la de no usar la expresión homoousios. Dice a este respecto el padre Ruta: Dionisio dice que no emplea la palabra consubstancialidad porque no la encontró en la escritura. Y de eso no se le puede acusar, porque nadie la imponía entonces y el Papa tampoco la había empleado. Recordemos que esa es una de las acusaciones que hacen los alejandrinos contra Dionisio, su patriarca: rehuir el término homoousios. Pero el término homoousios se hará contraseña de ortodoxia recién a partir del concilio de Nicea. No estamos en una circunstancia histórica en que eso se pueda aplicar. Lo que importa es ver si Dionisio piensa la consubstancialidad o no. A este respecto, Monseñor Ruta nos transcribe dos opiniones distintas. Una es la del padre Le Breton y otra la del padre Galtier. Leo. El padre Le Breton sostiene que Dionisio parece comprender imperfectamente lo que implica la consubstancialidad y confundirla con la homogeneidad en la comparación de la generación humana arriba citada, pues dicha comparación sugiere que las tres divinas personas pertenecen a la misma especie, pero no conduce a la consubstancialidad. Y ahora dice el padre Ruta: sin embargo, pese a la autoridad del eminente historiador, nos parece excesiva su deducción, máxime cuando afirma que Dionisio dejaba abierta la puerta al triteísmo. La deducción, en mi opinión, es manifiestamente excesiva. Yo diría más severamente que aquí Le Breton desbarra, porque le está atribuyendo a Dionisio de Alejandría una falta de inteligencia de la necesaria unicidad absoluta de la sustancia divina que no hay por qué atribuirle en modo alguno.
Sigue Monseñor Ruta. En cambio, nos parece más justo el juicio del padre Galtier, quien, apoyándose en los mismos textos, sostiene que Dionisio profesa, con otras palabras, el sentido del homoousios y hace notar que concuerda con las palabras de su homónimo romano sobre la recapitulación de la Trinidad en uno al escribir: así nosotros la indivisible unidad la dilatamos en la Trinidad, y a la Trinidad, que no puede ser disminuida, nuevamente la recapitulamos en la unidad. Si en los breves textos que hemos leído de Dionisio de Alejandría aparece con claridad la fe trinitaria de la Iglesia, aparece la distinción entre el Padre y el Hijo y la única divinidad de ambos, pese a las objeciones que puedan hacerse al modo de hablar previo de Dionisio. Y entiéndase que no es de buena ley interpretar comparaciones previamente hechas sin atender a la explicación que de las mismas comparaciones da el propio autor, que las usa. Eso se puede afirmar, esa clara manifestación de la fe trinitaria de la Iglesia de los 3 primeros siglos, puede afirmarse con toda nitidez y énfasis del texto de la carta papal de San Dionisio de Roma, que, aunque más no fuere por este texto que vamos a leer a continuación, merecería también ser llamado el Grande. Este texto forma parte de la carta dirigida a la Iglesia de Alejandría y dice así: previamente ha refutado el sabellianismo, es decir, el error contra el que ha combatido Dionisio de Alejandría. Previamente ha refutado el sabellianismo, es decir, toda forma de modalismo. Y ahora dice: a continuación debo dirigirme a los que dividen, a los que separan, a los que suprimen el dogma más venerable de la Iglesia de Dios, la monarquía, en 3 potencias o hipóstasis separadas y en 3 divinidades. Recordemos que hipóstasis acá quiere decir substancia, no hipóstasis como persona. Pues sé que entre los catequistas y maestros de la doctrina divina, entre vosotros los hay que introducen esta opinión, que son, por así decirlo, diametralmente opuestos al pensamiento de Sabelio. La blasfemia de este es decir que el Hijo es el Padre y recíprocamente, pero ellos predican en cierto modo 3 dioses, dividiendo la santa unidad en 3 hipóstasis, o sea, sustancias, esencias, extrañas entre sí, enteramente separadas. Pues es necesario que el Verbo divino esté unido al Dios del universo, y es preciso que el Espíritu Santo tenga en Dios su morada y su habitación, y es preciso de toda forma que la Santa Trinidad esté recapitulada y reconducida a uno solo como cumbre, quiero decir, el Dios todopoderoso del universo, pues cortar y dividir la monarquía en 3 principios es la enseñanza de Marción el insensato, es una doctrina diabólica y no de los que son verdaderamente discípulos de Cristo y que se complacen en las enseñanzas del Salvador. Pues estos conocen bien la Trinidad predicada por la Escritura divina
y saben que ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo predican tres dioses. De igual manera es preciso reprender a los que enseñan que el Hijo es una obra, que el Señor ha sido producido, como si fuera una de las cosas producidas, mientras que los oráculos divinos le atribuyen la generación que le es propia y que le conviene, y no una creación o producción. Es pues una blasfemia, no cualquiera sino enorme, decir que el Señor es en cierta manera obra de las manos, pues si se convirtió en hijo hubo un tiempo en que no lo era, pero era siempre, puesto que está en el Padre como él mismo lo dice, y puesto que el Hijo es logos y sabiduría y poder, pues las divinas escrituras, vosotros sabéis, dicen que Cristo es todo esto, y estas son las potencias de Dios. Si pues el Hijo ha sido producido, hubo un tiempo en que no lo era, hubo pues un momento en que Dios estaba sin estas potencias. Es el colmo del absurdo. ¿Y por qué discutir más largamente de todo esto con vosotros, con hombres llevados por el Espíritu de Dios y que ven claramente a qué absurdo se es arrastrado si se dice que el Hijo es una obra? Creo que no han reflexionado los que han enseñado esta opinión, y por eso se han equivocado completamente, interpretando a contrasentido la palabra divina y profética: el Señor me ha creado, principio de sus caminos, Proverbios 8:22. Pues la palabra me ha creado tiene, como sabéis, más de un sentido, y aquí hay que entender me ha creado en el sentido de me ha propuesto a las obras producidas por Él y producido por medio del mismo Hijo. Y aquí no hay que entender me ha creado en el sentido de me ha hecho, pues hay una diferencia entre hacer y crear. ¿Acaso no es tu Padre Él mismo que te ha poseído, que te ha hecho, que te ha creado? Dice Moisés en el Deuteronomio en su gran cántico. Podríamos decirles, oh hombres temerarios, ¿acaso es una criatura el primogénito de toda la creación, el que ha sido engendrado en el seno de Dios antes que la aurora, el que ha dicho siendo la sabiduría antes que todas las colinas me engendró? Y con mucha diferencia en los divinos oráculos se encontrará que el Hijo se dice engendrado, pero no producido, y estos textos convencen claramente de mentira a los que a propósito de la generación del Señor osan decir que esta divina e inefable generación es una producción. No hay pues que repartir en tres divinidades la admirable y divina unidad, ni rebajar con la idea de producción la dignidad y la grandeza excelente del Señor, sino creer en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo su Hijo y en el Espíritu Santo, y creer que el Verbo está unido al Dios del universo, pues dice mi Padre y yo somos una sola cosa, y yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Así se asegura la Trinidad divina al mismo tiempo que la santa predicación de la monarquía. Este texto luminosísimo nos lleva a exclamar, como lo hicieron los padres de Calcedonia al recibir el texto de León Magno: Pedro ha hablado por boca ahora de Dionisio. Dije que por esta sola epístola Dionisio de Alejandría merecería el apelativo de grande, porque la grandeza de un obispo y supremamente de un sucesor de Pedro en la cátedra de Roma, obispo de los obispos, pastor de los pastores, cuya función está demostrando al dirigir esta epístola a la iglesia de Alejandría. La suprema grandeza, digo, no está en un acúmulo de actividades o de obras de repercusión mundana, ni siquiera
en el acúmulo de grandes obras literarias, sino, primariamente y sobre todo, en el cumplimiento de aquello que ya San Pablo decía ser la principal ocupación de todos los pastores en la Iglesia. Y eso lo decía Pablo en íntegra fidelidad al mandato recibido por los apóstoles del mismo Jesucristo, el Señor resucitado, el Verbo encarnado, que se les manifestó en la gloria de su resurrección para constituirlos en apóstoles, diciéndoles: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto yo os he mandado. Guardar todo cuanto el Señor ha mandado implica guardar primero que nada el tesoro íntegro e incólume de la fe viva y verdadera que nos liga al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Es decir, en la expresión de Pablo, custodiar el depósito. Y esto es lo que ha hecho el gran San Dionisio de Roma en esta epístola, en que expone con claridad la fe trinitaria de la Iglesia, la misma que tenían los apóstoles, la que enseñó Jesucristo el Señor, la que está implícita en la fórmula trinitaria del bautismo por él comunicada a los apóstoles. Esa fe trinitaria de la Iglesia que enseñó Jesucristo en múltiples de sus manifestaciones, de sus discursos, que los apóstoles recibieron y transmitieron a todas las iglesias, y que se conservará en la Iglesia de Dios hasta que Él vuelva, en la Iglesia una, santa, católica y apostólica, la fe incólume, viva y verdadera en la Trinidad santísima y beatísima, que es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso, para terminar esta conferencia, no conviene que hagamos otra cosa sino decir aquello que han dicho todos los cristianos desde el principio: gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.